Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, hoy jueves 30 de julio del año 2020 se proclamó o se va a proclamar en la misa como evangelio un extracto del evangelio del día domingo, ¿no? Que nos narraba tres mini parábolas. Pero hoy la iglesia pues sugiere dedicarle más atención, más tiempo a la tercera parábola, es decir, la de la red. Eso está en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 13, verso 47 al 53. Recordemos, aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien, cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, entonces creo que si la iglesia ha considerado pertinente como que hacer un especial énfasis o apartado a esta tercera parábola que venía en conjunto con en el domingo anterior, pues vamos entonces a explicarla. Aquí el Señor la explica un poco, ¿no? Cuando dice: así pasará al final de los tiempos, vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos. Creo que vamos a hacer apologética católica dentro de nuestra Iglesia Católica para defendernos de los errores de algunos católicos. Recuerde usted que estamos en batalla y la batalla aún se ha complicado más para la Iglesia Católica porque es adentro de la Iglesia donde se están gestando unas complicaciones y unos aspectos tan densos a nivel doctrinal que si no ponemos coto a esto, entonces esto puede seguir avanzando. Por eso es tan importante que usted, querido amigo católico, tenga un buen sacerdote que le ilustre la palabra, que le ilustre cómo se predica, ¿no?, la palabra del Señor con la verdad, ¿no?, metida dentro de todo un contexto de verdad. No tener unas escogencias o una manera de elegir los textos, las lecturas que sean de buen recibo y descartar aquellas que pronto pueden causar algún resquemor o alguna suspicacia. Creo que ser selectivo de esta manera no favorece la evangelización. Y recuerde que la misericorditis que vivimos hoy en la iglesia, pues es algo que no pertenece al evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos enseñó la misericorditis, ¿no?, ni la tolerancia, ni nada de tipo de cosas. Nos enseñó su misericordia con justicia y verdad. Entonces usted va viendo que son dos cosas o tres cosas totalmente distintas. La misericorditis, itis, esa itis, terminación itis, significa inflamación. Es decir, que hay una enfermedad. Hay algo ahí que está afectando, que está molestando y que obviamente pues no pertenece a lo saludable. Entonces, la misericordia que está sostenida en la verdad y en la justicia, entonces esa sí es del Señor. Vamos entonces a que usted le pueda preguntar a su sacerdote: explíquenos usted la parábola. ¿Qué significa eso de la red? ¿Qué significa eso que se recogen peces, unos de toda clase, peces de toda clase, y después los pescadores empiezan a separar los peces buenos de los peces malos? Los peces buenos son puestos en canastas y los peces malos
son puestos, son arrojados al fuego, donde vendrá el llanto y el crujir de dientes. Entonces el Señor explica que así será en los últimos tiempos. Entonces vienen los ángeles que van a separar a los buenos y los malos. Eso lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, eso lo está explicando Él. Por lo tanto, así va a ser. ¿Por qué no quieren creer? ¿Usted no se da cuenta que fue el Señor Jesucristo el que está contando las parábolas? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo está contando la primera parábola, que es sobre el tesoro, si está contando la otra parábola, que es sobre la perla, el negociante de perlas, ¿no? Y esas sí son maravillosas y estupendas, pues ese mismo Jesucristo que contó la primera parábola y la segunda, está contando la tercera. ¿Por qué a esa no, la queremos excluir? ¿Por qué a esa no le hacemos ningún tipo de comentario? Si es el mismo Jesucristo el que está hablando. Entonces usted se da cuenta, se percata de que hay algo que no está ajustado dentro de la predicación. Entonces aquí usted está viendo lo que he venido diciendo en algunos meses atrás, sobre la democratización del lenguaje. Y usted tiene que ser muy atento, querido hermano católico, que despierte, por favor, ¿no?, de su largo sueño, para que ponga atención y observe qué es lo que le están predicando. Por eso hoy muchas personas lo afirman. ¿Qué afirman? Pues que entran y salen igual. La palabra no está ungida, la palabra se predica de una manera hasta con un tono de voz aburrido, o se predica donde cosas tan obvias que uno dice, bueno, ¿y pues, qué es lo nuevo acá? ¿No? Y lo que llama la atención, eso no lo quieren tocar. Entonces lo que llama la atención aquí no es tanto la alegría que da por encontrar un tesoro, no es tanto el hecho de vender el terreno, vender las joyas para quedarse con la mejor perla, cosas de estas, y que obviamente ese tesoro es Cristo Jesús, porque es una cuestión obvia. Porque nosotros los católicos sabemos que Cristo Jesús es amor, Cristo Jesús es ternura, Cristo Jesús es lo más hermoso, maravilloso que existe, que nos dio la salvación. Eso lo sabemos nosotros. Entonces que lo comparen con un tesoro, pues sí, no hay nada de novedoso en eso, nos reafirmamos en eso. Pero cuando no nos toca en la otra parte, que eso también es Jesucristo, que eso también hace parte del reino de los cielos, eso hay que decirlo porque eso es una alerta, eso es una gran noticia. ¿Cuál es la gran noticia? Hermano, que nos van a separar a unos de otros. Y eso está en diferentes textos de los mismos evangelios. Van a separar los peces buenos de los peces malos, van a separar el trigo de la cizaña, es decir, de la buena hierba y la mala hierba, van a separar a los cabros de los cabritos. ¿Ve? Ve que sí va a haber una separación y eso se reitera varias veces en los evangelios. Y hace referencia, todos los evangelistas hacen referencia a esa separación. Van a ser separados los justos, ¿no?, de los pecadores. Eso es algo evidente. Entonces, si queremos aprender algo de esta parábola, ¿no?, de la red, es simple. El reino de los cielos se parece a una red que recoge muchos peces, de toda clase de peces. Toda clase de peces. Ahí no hay discriminación alguna. Los peces somos nosotros, la humanidad. Toda clase de peces. Recoge toda clase de peces. Y va a haber una separación de toda esa clase de peces. Va a haber unos peces que son buenos y van a ser echados en canastos, y va a haber unos peces que van a ser malos y van a ser arrojados al fuego. Dice el Señor, ¿no?, que así será en los últimos tiempos. Vendrán los ángeles, es decir, los pescadores que echaron las redes, ¿no?, y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Eso lo explica nuestro Señor Jesucristo. Entonces así va a ser.
Entonces cuando se predica de esa manera, entonces entra uno a pensar, oiga, ¿yo qué clase de pez soy? Porque yo me puedo creer muy bueno. Yo me puedo creer muy justo, muy santo. ¿Yo qué clase de pez soy? Y va a haber una separación. Y llega el Señor y hace una gran pregunta. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí. A mí me gustaría preguntarle a todos estos teólogos tan modernos y predicadores tan inteligentes que no tocan esta parte, que si han entendido ese texto. Lo mejor es que no lo han entendido, por eso es que ni lo tocan. Porque piensan que eso fue un añadido posterior, que eso no lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que eso fue más bien unos auxilios de orden literario para ponerle colorido a las parábolas y cualquier tipo de justificación o excusa para sostener el por qué no explican esta parábola de la red. Entonces, cuando el Señor pregunta que si entendieron esto, los discípulos contestaron, sí, entendemos. Entonces, el Señor dice, entonces Jesús les dijo, está bien, cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas buenas y cosas viejas. Cuando uno tiene la palabra del Señor, cuando uno tiene el Evangelio, cuando uno tiene la buena noticia y entiende las cosas del reino, se da uno perfecta cuenta de que la nueva noticia ha llegado y que las cosas viejas tenemos que dejarlas atrás. Entonces ahí es donde uno va siendo bueno, donde uno va siendo obediente al Señor. Entonces se parece pues a ese padre de familia que saca de los armarios las cosas buenas. La cosa buena es la palabra del Señor. Llegó la buena noticia, llegó la verdad, llegó la salvación, llegó la alegría y la paz a esta casa. Y se van descartando las cosas malas, las cosas que no hacen parte del reino de los cielos, las cosas que nos apartan del Señor, las cosas que nos separan precisamente de los buenos, de los justos, de los santos. Aquellas cosas que no pertenecen al reino de los cielos. Entonces esto sirve, y esto sirve, y esto sirve, y esto no sirve, y esto hay que botarlo. Cuando uno conoce a Cristo Jesús, entonces es que empieza a descartar las cosas que lo separan del amor del Señor. El Señor siempre está con nosotros. ¿Y quién nos va a separar del amor del Señor? Todo lo malo que nosotros podamos hacer. Eso sí nos separa del amor del Señor. Hay un texto donde dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Exacto, porque el Señor está siempre con nosotros. Pero es que nosotros nos separamos. No es que el Señor se separe de nosotros, sino que nosotros nos separamos de Él. Porque le impedimos que accione en nosotros, porque le estamos impidiendo en virtud de nuestra libertad que Él opere en nosotros su gracia. Porque le estamos diciendo no. Porque seguimos con el mal genio. Porque seguimos con la terquedad. Porque seguimos engañando a la gente. Porque seguimos diciendo cosas que no son. Porque nos estamos inventando un evangelio que no es verdadero. Porque estamos más preocupados de cosas aquí terrenales que por la patria celestial. Que nos inventamos un evangelio demasiado marxista, socialista, ¿no? Comunista, que un evangelio verdaderamente cristiano y evangélico. Esto hay que ponerle mucha atención, porque si a mí me dicen que el reino de los cielos se parece a una red donde se recogen peces malos y buenos y que va a venir el momento donde se hacen separados unos de los otros, y eso lo enlazo, ¿no?, con otros textos que nos hacen referencia más o menos a lo mismo, separado el trigo de las cizañas, separado los cabros de los cabritos, separado los buenos de los justos de los malos, entonces de los pecadores, entonces eso me está diciendo a mí algo. Eso no lo puedo obviar. Eso me está enseñando a mí que Jesucristo va a hacer eso. De hecho, los salmos nos lo enseñan, ¿no? En una misma mesa no se va a sentar el justo y el impío. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordia, porque al Señor le falta misericordia, porque eso no fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque estamos interpretando mal el texto. ¿Por qué? No, porque así va a ser. Porque la justicia existe. Te quiero explicar esto. En las cosas, todas las realidades de nuestro Señor Jesucristo son en plenitud.
Si el Señor es misericordioso, misericordioso, 100% misericordioso, es 100% justo. Es decir, Jesucristo no tiene 100% misericordia y 75% de justicia. No, en todo Él es plenitud. Así como tiene 100% misericordia, tiene 100% justicia. Y tiene 100% bondad. Y tiene 100% lealtad, fidelidad. No porcentajes, aquí es que es más misericordioso que justo. No es así. Entonces, porque si no existe la justicia, ¿dónde está la misericordia? Respóndame eso. Si no existe la justicia, es decir, si hay algo injusto, ¿dónde está la misericordia? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.